vamos a darle solución al ejercicio número 1 de la actividad número 1. Nos plantea lo siguiente. Una partícula se mueve a lo largo del eje X en movimiento armónico simple. Parte de su posición de equilibrio, el origen, en t igual a 0 y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2 centímetros y la frecuencia de 1.5 Hz. El inciso A nos pide lo siguiente. Demuestre que la posición de la partícula se conoce por X igual a 2 centímetros por el seno de 3pi por el tiempo. Lo que tenemos que hacer es utilizar las ecuaciones que tenemos como base de lo que es la teoría, y vamos a utilizar los datos que nos están dando como introducción. En este caso, la amplitud y la frecuencia nos deben servir para poder delimitar esta ecuación. Y las consideraciones nos dice que parte del origen en t igual a 0. Esto también nos da una situación que vamos a aprovechar. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al editor de ecuaciones para poder darle solución a esto. Tenemos ya aquí lo que es la amplitud, la frecuencia y la ecuación que nosotros debemos comprobar. Vamos a partir de lo siguiente. En la teoría, en el resumen, en los datos que nosotros manejamos de inicio, tenemos esta ecuación. No manejamos el seno, manejamos la función coseno. Y tenemos que la amplitud es igual al coseno por la velocidad angular por el tiempo por un ángulo de desfase. ¿Sí? Aquí tenemos esta pequeña gran ventaja con respecto al desfase. Nos está diciendo que la función parte del origen. Por lo tanto, si nosotros recordamos, el coseno y el seno tienen una diferencia de 90 grados. ¿Sí? La función coseno empieza 90 grados antes. Por eso está adelantada 90 grados al seno. Si yo paso de utilizar la función coseno a utilizar la función seno, este ángulo de desfase, que originalmente debería ser de 90 grados, se vuelve 0. Por lo tanto, me quedaría solamente con la parte de la velocidad angular por el tiempo. Entonces, de inicio, nuestra función queda de esta manera, como amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ok? Ya conocemos la amplitud, que es de 2 centímetros, pero la velocidad angular la desconocemos. Más sin embargo, la podemos calcular. Entonces vamos a tener, basados en las fórmulas que están en la teoría, en los resúmenes, en la presentación, que la velocidad angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. La frecuencia ya es un dato conocido, sabemos que vale 1.5 Hz. Realizando la operación y sin meternos en muchas complicaciones, mantenemos el valor de pi como constante. Vamos a multiplicar 2 por 1.5 y nos va a dar como resultado 3. 3 pi radianes sobre segundo. Estos son los valores que nos van a generar para la velocidad angular. Entonces ya podemos sustituirla. Nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma. X, en este caso X de t. Vamos a manejar de esa forma. X de t es igual a 2 centímetros por el seno de 3pi por el tiempo. Ya sustituyendo los valores correspondientes para este caso. Si lo comparamos con lo que nos están planteando, es exactamente lo mismo. De esa forma nosotros dejamos comprobado que esa ecuación nos puede servir para describir el movimiento de la partícula que nos están indicando. ¿Ok? Entonces, basamos al inciso B, la rapidez máxima y el tiempo más temprano, t igual a 0, en el que la partícula tiene esta rapidez. Aquí cuando hace referencia a t igual a 0, o el tiempo más temprano, quiere decir, bueno, si nosotros tomamos en cuenta que tenemos una onda sinusoidal, se van a dar repeticiones de algunos momentos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que va a pedirnos, o más bien nos está pidiendo, el momento o el tiempo más inmediato, más próximo a t igual a 0, en el que se está cumpliendo que la rapidez sea máxima. ¿Ok? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ese es el dato que nosotros vamos a tomar en cuenta. Primero, vamos a calcular la rapidez máxima. La rapidez máxima no es otra que la velocidad.
tenemos dos formas de calcularla. Primero, por medio de la velocidad, de la fórmula de la velocidad máxima, que es velocidad angular por amplitud. Los dos datos ya los tenemos. Sin meternos en mucha complicación, podemos dejarlo como 6pi, que sería la multiplicación de 3pi por 2 centímetros. En este caso, nuestro resultado va a estar dado en centímetros sobre segundo. Cuando nosotros multiplicamos radianes por una unidad lineal, el radián se pierde. Aquí con la velocidad angular cumple una función de comodín. Cuando nosotros multiplicamos esta unidad por una unidad lineal, en este caso centímetros, el radián desaparece. Pero si por alguna razón yo estoy haciendo operaciones, digamos que de despeje, para calcular la velocidad angular, al dividir una unidad o una dimensión lineal, o más bien la velocidad entre una unidad lineal o una magnitud lineal como la amplitud, los centímetros se anularían y entonces volvemos a los radianes. Esto es lo que podemos o lo vamos a manejar. Ustedes ya lo manejaron en este control de motores. Y bueno, en una parte también lo vimos en física para PSU. Si queremos conocer el dato concreto, vamos a sustituir el valor de pi y nos va a dar 18.8496. Normalmente utilizamos 4 lugares decimales para poder describir nuestros datos con la mayor precisión, sin complicarnos con más decimales y tampoco con menos y caer en algún detalle de imprecisión. Entonces, esta es la velocidad máxima, pero también me piden el valor del momento, el tiempo en el que se está dando esta situación. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, si nosotros recordamos, la primera derivada de la posición es la velocidad, ¿ok? Entonces, si yo derivo mi fórmula para la posición, puedo obtener la ecuación correspondiente para la velocidad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. La derivada de seno de u, en este caso, es igual a coseno de u por la derivada de u, donde la función u es 3pi por el tiempo. Y si estoy derivando con respecto al tiempo, la derivada de u va a ser 3pi solamente. Realizo las operaciones, me va a quedar 2 por 3pi, me dan 6pi. En este caso el resultado, 6pi por el coseno de 3pi por el tiempo, es el correspondiente o es la función correspondiente para la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo puedo lograr calcular la velocidad máxima? La condición es sencilla. El valor más grande que nosotros podemos obtener de coseno. Este valor más grande es 1. Si ustedes hacen la prueba en la calculadora, no vamos a poder obtener un valor más grande que eso para esta función trigonométrica. Y lo mismo sucede con el seno. Entonces, si yo asumo que esto vale 1, mi resultado es 6pi para la velocidad máxima, que es justamente lo que tenemos aquí arriba. Entonces, bajo esa condición de que el coseno de 3pi por el tiempo es igual a 1 para una situación de velocidad máxima, nosotros podemos despejar el tiempo, considerando que coseno de 3pi por el tiempo debe valer 1 para que se cumpla la condición de tener una velocidad máxima. Despejamos el coseno que se está aplicando aquí, se pasa como arco coseno, en este caso de 1. Y de esa forma yo me quedo con 3pi por el tiempo, donde obviamente lo que estoy buscando es el valor del tiempo. 3pi me estorba, está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda el arco coseno de 1 entre 3pi. Para esto debemos recordar utilizar nuestra calculadora en radianes, ¿sí? Nuestros datos están basados en radianes. Entonces, nuestro resultado es 0. En el instante inicial, nuestra velocidad ya es máxima. ¿Y cuándo se va a volver a dar? Cuando nuestro ciclo termine, cuando vuelva a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, eso lo podemos ver acá. Cuando nosotros tenemos
Un nuevo ciclo es cuando nuestra velocidad puede volver a ser máxima. Pero mientras tanto, en el instante cero, esa velocidad ya es máxima. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos están solicitando y esto es lo que estamos dando como resultado en el dato del tiempo. El tiempo puede ser cero, que está contemplado en la condicionante. No necesariamente debe ser eso. ¿Por qué? Porque enseguida en el inciso C nos piden la aceleración máxima y el tiempo más temprano t igual a cero en el que la partícula tiene aceleración. ¿Ok? No necesariamente va a ser para t igual a cero. Va a ser el tiempo más cercano a cero. Arriba, para la velocidad coincide con cero. Para la aceleración, lo más lógico es que no suceda lo mismo. ¿Ok? Entonces, regresando al editor de ecuaciones, nosotros vamos a tener una consideración parecida a la anterior. Uno, tenemos una fórmula para poder determinar la aceleración máxima, que es esta, donde tenemos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Los datos los manejamos, hacemos la simplificación, 3 al cuadrado son 9, por 2 son 18. Pi al cuadrado lo podemos dejar indicado. Si queremos el valor completo o concreto, es 177.6529 centímetros sobre segundo cuadrado. Unidades de aceleración. Nuevamente aquí sucede que si yo multiplico radian al cuadrado por esta unidad lineal que son centímetros, se quedan los centímetros. ¿Ok? Sucede como en el caso anterior. Ahora, ya tenemos la aceleración máxima. Queremos el momento. Va a pasar algo similar a lo que hicimos con la velocidad. Derivamos. Nosotros sabemos que esta es la función para la velocidad instantánea. Ahora necesitamos volver a derivar para poder obtener el resultado de la aceleración instantánea. Eso es lo que hacemos. Ahora, la derivada de coseno es menos seno. Aplica muy similar a lo que es la derivada. Derivada de u, que sería seno de u por la derivada de u, que es 3pi. Algo similar a lo que pasó en el anterior. Ahora multiplicamos. 3 por 6 me dan 18. En este caso, tengo un signo negativo que no se contempla en la fórmula directa de la aceleración máxima. No importa si es positiva o negativa. En este caso, se toma en cuenta. Ahora, nosotros vamos a tener aquí los 18 pi cuadrado que tenemos acá arriba. Y nuevamente la consideración que en este caso ahora seno tiene que valer 1, que es su valor máximo, para que nosotros podamos tener la aceleración máxima. ¿Ok? Entonces, esa es también la condicionante. Si esto vale 1, yo voy a tener el equivalente a aceleración máxima, que son 18 pi al cuadrado. Entonces, bajo esa condición, nosotros volvemos a buscar el valor del tiempo. Nos deshacemos o cambiamos de lugar el seno, nos quedamos con 3pi por tiempo, y entonces el seno pasa como seno inverso o arcoseno, en este caso de 1. 3pi está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y entonces nuestro resultado es igual a 1/6 de segundo o 0.16 periódico. Recordemos, esto se resuelve con la calculadora en radianes. Y este es el instante más cercano en el que se va a generar una aceleración máxima. ¿Cuándo es? Cuando nuestra partícula llega a la primer cresta. Ahí es cuando se cumple que tenemos 1/6 de segundo. ¿Ok? Luego, el planteamiento nos pide para el inciso D la distancia total recorrida entre t0 y t igual a 1 segundo. Nosotros, de forma básica, podemos tratar de identificar cuál es ese valor para cuando t es igual a 1. Pero ¿qué sucede? Analizando la forma en la que se desarrolla esta función, para cuando
el tiempo es igual a 1 segundo, nuestra posición va a ser igual a 0. Entonces, si yo me voy directamente a aplicar el valor en la función, voy a obtener una posición, no la distancia total recorrida. ¿Cómo puedo solucionarlo? Bueno, analizando justamente la función. Para esto, nosotros vamos a determinar primero cuál es el periodo, en qué tiempo nosotros vamos a tener un ciclo completo. Son 2/3 de segundo. Eso quiere decir que cada medio ciclo se tarda 1/3 de segundo. Entonces voy a tener el medio ciclo positivo en 1/3 de segundo y luego complemento con otro 1/3 de segundo el ciclo negativo. En total son 2/3 de segundo, pero yo voy a tener que analizar el transcurso de un segundo completo. Entonces, para completar otro segundo, necesito otro 1/3 de segundo, que sería otro medio ciclo positivo. ¿Ok? Ahora, como ya lo estábamos viendo, realmente no es que la partícula no se mueva, simplemente que tiene una posición 0. ¿Qué es lo que pasa? Que la partícula puede llegar a una amplitud de 2 centímetros cada vez que llega a una de las crestas o valles que tenemos con respecto a nuestra onda senoidal. Para lograr alcanzar la primera cresta, entonces esta partícula recorre 2 centímetros. Cuando vuelve a bajar y llega hasta 0, está recorriendo otros 2 centímetros, por lo tanto, llevamos 4 centímetros. Cuando baja al primer valle, desde 0, aquí vamos a alcanzar otros 2 centímetros que sumados a los primeros 4 serían en total 6 centímetros. Regresamos a 0 para completar el primer ciclo y entonces ya tenemos 8 centímetros recorridos. Para terminar nuestro segundo, volvemos a subir a una cresta y entonces aquí arriba ya estamos recorriendo un total de 10 centímetros. Para concluir nuestro segundo tenemos que volver a bajar y entonces son otros 2 centímetros, por lo tanto nuestra distancia total recorrida son 12 centímetros. ¿Ok? Estos viajes se dan cada sexto de segundo, por lo tanto también aquí pues se puede calcular multiplicando la amplitud por 6, que serían la cantidad de sextos de segundo que requerimos para poder completar el segundo. Y eso también equivale a los 12 centímetros recorridos en total. Esto es similar como cuando tenemos un lanzamiento y nos imaginamos que un objeto se lanza de manera vertical y entonces yo puedo decir que, por ejemplo, sube en 2 segundos y recorre una distancia de 10 metros. En otros 2 segundos regresa al origen. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener una ida y vuelta en 4 segundos. Ese es el tiempo total cuando yo lanzo algo en tiro vertical. Entonces, tiene un recorrido de 10 metros y luego de regreso son otros 10 metros. En total está recorriendo 20 metros. Ese es su recorrido total. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, cuál es la posición cuando pasan 4 segundos? Pues sería 0. Esa es la posición. Pero la distancia que realmente recorrió desde el principio fueron 10 metros de ida y 10 metros de regreso. Por lo tanto, su distancia total, en este caso, serían 20 metros. Algo similar sucede en este caso. Estamos midiendo el recorrido de la partícula.
Su posición en un segundo es igual a 0, pero el recorrido real para ese momento ya son 12 centímetros. ¿Ok? De esa forma, concluimos la solución del ejercicio número 1.